Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El día de hoy, con mucha devoción y alegría, nuestra Madre la Iglesia Católica festeja a los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles, que nos narra San Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 19. Según la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia Cristiana Católica siempre ha tomado al pie de la letra el deseo de Jesús sobre el fundamento de su Iglesia, nuestra Iglesia, sobre la roca de los 12 apóstoles. Por ello comenzamos por conocer sobre ellos, aunque sea solo por su nombre, donde al final hablaré un poquito sobre uno de los santos de hoy, San Judas Tadeo, y como también sobre María Magdalena, que se celebra cada 22 de julio de cada año. Una manera muy sencilla de conocer a los 12 apóstoles es teniendo en cuenta a los que tienen el mismo nombre. 2 Simones, uno que es festejado hoy, el otro que el mismo Jesús le cambia el nombre por Pedro. 2 Santiagos y 2 Judas. Y por supuesto, el festejado del día de hoy es Judas Tadeo, el bueno. De los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 de ellos son apóstoles, Mateo y Juan. Sobre la elección de los apóstoles y el ministerio de Jesús, San Lucas ha intentado condensar la totalidad del ministerio del Maestro. Su apertura a Dios, reflejada en la oración, se ha transmitido a unos apóstoles que estarán encargados de extender su novedad entre los hombres. Por eso le acompañan y rodean cuando expone su palabra y hace curaciones. El relato de la elección de los apóstoles está perfectamente estructurado. Jesús eleva su oración de noche, en la montaña. La altura es el lugar tradicional de encuentro con lo divino. La noche es tiempo de revelación, de intimidad y de apertura hacia el misterio. El contenido de esa oración se traduce a la mañana siguiente en forma de elección de los apóstoles. El ascenso hacia Dios y el envío dirigido hacia los hombres constituyen los 2 momentos constitutivos de la figura de Jesús, solo porque se ha encontrado con Dios en la intimidad de su persona. Jesús puede ofrecer para los hombres un don de salvación y enviar a unos apóstoles al mundo. Los apóstoles, cuyos nombres se recogen de acuerdo con la antigua tradición, no se identifican ya con los discípulos. Los textos de Marcos y Mateo ofrecen la impresión de que los apóstoles de Jesús
constituyen un símbolo y resumen de todos los discípulos, la iglesia del futuro. Lucas distingue cuidadosamente los planos. Jesús cuenta con gran número de discípulos. De entre ellos ha escogido unos apóstoles para encargarles una misión especial dentro de la iglesia. Es probable que al principio el nombre de apóstol no estuviera ligado a los 12 discípulos de Jesús. Apóstol sería cualquier misionero que ha visto al Señor resucitado y rinde ante los hombres testimonio de la Pascua. Ante el peligro de las desviaciones introducidas por los nuevos cristianos que pretenden haber visto a Jesús y enseñan verdades diferentes, Lucas se ha visto obligado a cerrar el número de los apóstoles, limitándolo a los 12. Ellos forman el principio y fundamento permanente de la iglesia. Pues bien, aunque los apóstoles solo se han dado una vez en el principio de la iglesia, la estructura que ellos representan sigue siendo válida. De entre el conjunto de los discípulos, el mismo Jesús sigue escogiendo algunos especiales que serán sus enviados. Lo primero que Jesús realiza con ellos que ha escogido es bajar de la montaña, saliendo al encuentro de los hombres que le esperan en el llano. Es importante que nos fijemos en la composición del cuadro. Jesús está en el centro. En torno a él los 12. Después viene el grupo mayor de los discípulos, la iglesia. Y finalmente todo el pueblo, ese gran pueblo de la masa de los hombres, de la tierra que está abierta a su palabra y sus milagros. En esa escena se refleja la estructura de la iglesia. Todo proviene de Jesús, pasa a través de sus enviados, apóstoles y ministros. Llega a la iglesia y viene a ser fuerza de salvación para toda la humanidad. Directamente o por medio de sus enviados, Jesús sigue ofreciendo la palabra sobre el reino y el poder de una existencia nueva reflejada en los milagros. Si es que en la iglesia no resuena poderosa esa palabra, si en la iglesia no actúa la fuerza salvadora del milagro que libera a los hombres de lo malo, los espíritus perversos, eso significa que la llamada de Jesús ha venido a caer en el vacío. No olvidemos que el Señor puede olvidarnos y escoger distintos enviados. Como ya había anticipado, tengo entendido que cada 22 de julio, o sea, el día de Santa María Magdalena, la pecadora perdonada por Jesús mismo, festejan las sexoservidoras, las prostitutas, pidiendo o asistiendo a misa. Que no tiene nada de malo que vayan a misa. Y que el día de hoy van a misa los ladrones, festejando de esta manera a San Judas, que no es ladrón. De ser verdad esto, yo no sé qué mensaje da el predicador sobre las dos celebraciones, ya que tanto el 22 de julio no es el día de la prostitución, ni tampoco hoy es día de los ladrones, ya que no es día de Judas el malo, el que se ahorcó después de haber entregado a Jesús a los enemigos, sino a San Judas Tadeo, el bueno, que no tiene nada en común con el traidor, sino solo por el nombre, desafortunadamente. Hermanos y hermanas, el hombre y la mujer ya no haya en dónde justificar sus fechorías, su maldad. Pero lo que se debe de tener a conciencia es que con la prostitución no tiene nada que ver con Santa María Magdalena, ni con Judas el santo de hoy, con el robo. El mal es mal y no tiene justificación. Lo que pasa es que hombre y mujer busca y encuentra cómo callar su conciencia. Y la verdad, esto no se vale. Esto no es enseñanza de Jesús, el Maestro. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.